Y siempre yo les digo que la situación es totalmente inédita y conviene siempre decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos acostumbrados justamente a estar en este tiempo histórico y de esta forma, a atravesar lo que es un mar de incertidumbre, justamente de incertidumbre contra la cual ha luchado la humanidad en forma permanente. Nuestra propia historia de seres humanos, nuestra propia condición humana está hecha un poco a la luz y a la sombra de la incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto nadie puede construir una vida si la incertidumbre está dando vueltas en forma permanente. Y así como la incertidumbre nos cambió la vida a todos en términos individuales, pero también en términos colectivos, y nos hizo de alguna manera un poquito más individualistas, quizás pensar un poquito más en nosotros, para también tener que pensar un poco más en el resto. Bueno, de la misma manera en términos colectivos nos hizo confinarnos, nos hizo replegarnos y en todo caso perder ese espacio público, ese espacio de debate, ese espacio democrático que era la calle y que es la calle. Que es el lugar donde nos encontramos todos y donde en muchos aspectos se han ganado muchas batallas en términos políticos. Pero claro, eso se ha replegado, un poco nos hemos concentrado en cuestiones que tienen que ver con lo doméstico, con nuestra propia vida. Y cuando aparecen algunas cuestiones centrales como esta que vamos a compartir ahora, donde la Organización Mundial de la Salud lo que dice es, bueno, atención porque el coronavirus puede quedarse para siempre entre nosotros. Y esto enciende una luz de alarma realmente importante para muchos. ¿Sabe por qué? Bueno, porque está claro que en algún punto se están obviando lo que son las razones que lo trajeron hasta acá. Porque quizás en otra etapa de la humanidad también hubo algún virus o alguna peste, pero ninguna fue, en términos generales, tan veloz, tan dramática, ninguna fue tan compleja como esta. ¿Por qué? Porque está rompiendo un paradigma que a lo largo de las últimas décadas fue forjándose, fue sedimentándose, un paradigma que habló de la globalización y que todos estábamos dentro de esa dinámica que se denominó justamente globalización, y hoy en cambio todo eso está puesto en debate justamente por algo tan sencillo, tan simple, tan implacable como puede ser un virus, como en algún momento pudo ser una guerra o pudo ser también una peste. Ahora es un virus, aquella situación que lo que pone es en jaque en gran medida a esa construcción que muchos denunciamos hace ya varios años, que tiene que ver con un sentimiento de carácter neoliberal, con un sentimiento de llevar adelante lo que son las reglas de mercado por sobre todas las otras cosas, por sobre todas las otras necesidades de buena parte de la población mundial, que sin embargo sigue generando desigualdad a partir de este modelo económico. Entonces, cuando aparece la OMS y dice las cosas que dice, hay quienes rechazan directamente a la OMS porque es mucho más fácil que ponerse a pensar en lo que esto implica. Si el coronavirus llegó para quedarse es porque las razones que lo están generando también han llegado con una contundencia realmente inédita. Y yo le decía también hace algunos días que la característica central que tiene este momento histórico es que el golpe ha sido letal. ¿Sabe por qué? Porque en un sistema económico, en una organización social que está pensada como oferta y como demanda de productos, de bienes y servicios, y donde cada uno de nosotros forma parte de ese engranaje, de ese laberinto, bueno, en ese contexto entonces la crisis afectó justamente a los dos lados, a la oferta y a la demanda, a aquellos que producen y a aquellos que consumen, a aquellos que trabajan y a aquellos que venden. Bueno, todos ellos se vieron cruzados justamente por esta crisis y fue por esa razón exclusivamente que los estados tuvieron que salir rápidamente, cualquier estado, todos los estados, a tratar de asistir a aquellos que son los más vulnerables. Ahora, cuando uno se pone a pensar en detalle lo que implica justamente una crisis de oferta y de demanda como la que tenemos hoy en la Argentina, pero también en el mundo, es importante tener en cuenta algunos conceptos. Conceptos como los que, por ejemplo, en el día de ayer el economista Claudio Lozano me mencionaba a la noche en Recalculando. Escúchelo. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que pensamos que la construcción de un piso mínimo de ingresos garantizado es absolutamente indispensable. Ahora, en este contexto yo diría que prácticamente es indiscutible, porque acá lo que está roto es la capacidad de reproducir las condiciones de vida en función del funcionamiento del sistema económico. Hay un doble proceso, una suspensión de los procesos de reproducción del capital y consecuentemente se desploma el sistema capitalista porque se cae la demanda y se paraliza la oferta, y del otro lado lo que tenés es un agigantamiento de las desigualdades. La reproducción social es ni más ni menos que tratar de subsistir, de sobrevivir en el día a día. La reproducción social es nuestro trabajo, cuidar
a nuestros hijos, tratar de forjar un futuro, de eso se trata, tratar de tener un ingreso y con eso pagarnos la vida. Eso es la reproducción social y tiene reglas, y esas reglas no las elegimos nosotros, venían dadas cuando nacimos prácticamente. Y esas reglas lo que marcan es que uno vende algo a un mercado y que hay alguien del otro lado que lo demanda. Pero cuando se rompe nuestra oferta, cuando se rompe la demanda, cuando se rompe precisamente las reglas de juego, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Hay dos situaciones. O se entra en una especie de stand-by, de puntos suspensivos y vemos qué pasa más adelante, o se cambian las reglas de juego. Y hay quienes tienen miedo que esas reglas de juego cambien porque está claro que quienes concentran un capital muy importante no quieren que precisamente haya modificaciones. A medida que pasa el tiempo, cada vez es más probable que haya modificaciones y ni hablar cuando la OMS dice, señores, esto llegó para quedarse. Ahora, yo le hablaba más temprano, y quizás ese es el foco del comentario, de que de alguna forma los elementos que contribuyeron a que el coronavirus esté hoy entre nosotros muchas veces son obviados, son dejados de lado. Nadie los menciona. ¿Usted se dio cuenta? De pronto apareció el coronavirus y ya todos tuvimos que adaptarnos, pero en ningún momento nos pusimos a pensar cómo llegó el coronavirus acá. ¿Por qué llegó de una forma tan contundente? ¿Por qué nos cambió directamente la vida? Algo de esto hablábamos ayer con la médica, la doctora Mónica Müller, que escribió un libro muy interesante sobre las pandemias y los virus, pero también sobre el miedo, y que hacía un foco precisamente en esto que le estoy contando. Todas las pandemias que hubo, las epidemias que hubo, fueron derivadas de virus animales que saltaron la barrera de las especies y se hicieron infectivos para los humanos. Bueno, Mónica Müller hacía referencia a algo fundamental, que es que el sistema capitalista, que la erosión que genera justamente la utilización de los recursos y las materias primas de una forma realmente importante, que la devastación con los bosques nativos, todo eso va corriendo a las fronteras y uno se encuentra con animales en lugares donde no son sus hábitats y que justamente son atrapados y son comercializados, y eso va generando algunas cuestiones que también se reproducen a la hora de los procesos productivos de alimentos, donde conviven distintos tipos de especies que van generando virus y que ese virus se cruza justamente con el ser humano. Y eso llega rápido porque la globalización realmente nos estaba explotando. Entonces, en ese contexto es que hay que plantear el coronavirus. ¿Por qué? Porque si pasó, va a volver a pasar y quizás lo haga en una forma mucho más veloz a partir de la utilización intensiva de los recursos que está haciendo el capitalismo en gran parte del planeta. Nadie habla de esto, pero de esto es de lo que hay que hablar si queremos tratar de tener un futuro quizás un poco más tranquilo, quizás con la muerte un poco más lejos de lo que lo tenemos hoy. Por último y para terminar, si nos cambia la vida, tiene que cambiar la política. Si la vida de hoy es totalmente distinta, si hay un sector de la sociedad que no puede subsistir porque se rompió la regla del mercado, de la oferta y la demanda, ahí tiene que estar el Estado con políticas públicas. Y las respuestas son totalmente inéditas porque la situación también lo es. Si hablamos de un impuesto a la riqueza, si hablamos de un ingreso universal, tienen que ser respuestas que hasta ahora por lo menos hayan sido totalmente inéditas porque justamente esta situación es también singular. Luli.